En lo que tarde en coger el siguiente camino. Muchas gracias, hombre. Hasta ahora. Venga, chicos, 7 litros con 60 hemos gastado. Venga, sale en tercera. Puede salir en octava. No me digas ahora que voy al revés, Mantequi. Ahora me iré de la huerta, tío. ¿Veis lo que es el Osman? Stop, parada completa en el cruce en 3, 2, 1. O van por aquí con las scooters, loco. O sea, yo creo que ya tenemos gasolina para llegar a Fiñana. Hostia, lleva una vanete blanca, mírala, mírala. Mira la vanete. Ya he visto 3, lo que va de viaje. 3. Pues sí, tenemos que ir por donde va el camión. Así que como habrá polvo, nadie por detrás, nadie por delante. Voy a tirar para adentro. Dime otro camino paralelo, porque no soy de aquí, tío. ¿Dónde está la curva aquella? En aquella curva. Sí, la pasa y el primer desvío que hay. Y todo para arriba también, ¿no? Sí, acaba en ningún sitio. Pues todo para arriba sin desviarme, ¿no? Venga, pues muchas gracias, hijo. Está de rutilla, ¿no? 2000 kilómetros de campo. Pues ya va. Así que lo que diga esto, pero si tú me dices la siguiente a la izquierda y para arriba, Sí, es que a mandar. Si es este va a ser. Pues este. Para arriba. Hostia, que tiene semáforo, tío. Qué bueno. Mira. Semáforo en el que me pegué media hora, así que mientras se pone en verde, os dejo con la intro y empezamos. Joder, semáforo. Pues voy a cortar mientras. Muy buenas cavernícolas, bienvenidos a este tercer día de la ruta de Punta a Cabo Extreme, siguiendo sobre todo el camino de la TET y con arreglo también a la improvisación de nuestro Osman. Estamos aquí, en la localidad de Bolvízar, donde hemos repostado y empezamos la traza que nos llevará hasta la localidad de Fiñana, como veis, pasando principalmente por toda la parte de la Alpujarra Granaína y también por el Parque Nacional de Sierra Nevada. En la altimetría podemos observar que en el día de hoy tenemos previsto unos 4.367 metros de ascenso y unos 3.500 metros de descenso. Y si veis la gráfica, veis que no es una gráfica muy puntiaguda, aunque subimos prácticamente todo el viaje para ya al final bajar un poquito por la rambla última y llegar hasta Fiñana. Así que vamos a esperar que se ponga en verde ese semáforo y vamos a llegar a Fiñana en nuestra Vogue 300 Rally. Pero bueno, ya estamos aquí. 12 y 5. Moto repostada. Vamos a hacernos la cuenta. Ya llegamos muy tarde y nos hemos quedado dormidos. Que no hemos levantado a las 11.
y que entre que hemos desayunado rápido y hemos puesto las maletas, pues es la misma hora. Si se cumple, hoy va para arriba, si se cumple lo que dice aquí, 3 horas y 59, 12, 1, 2, 3, 4 a las 5 de la tarde comiendo y todo, puedo estar allí. O sea, si se cumple eso, madre mía, qué alegría, tío, qué alegría, ojalá. Que además ya he hablado con Manu de Fiñana. Y esta historia es importante para cuando lleguemos a Fiñana entendáis la importancia. Javi, no me acuerdo, pues yo te lo voy a contar la historia. Los cavernícolas que lleváis ya desde más o menos el principio sabréis que en Fiñana hicimos un rally, unas 300 con la Cagua. Y resulta que yo, por supuesto, revisé la moto antes de salir. Y en la revisión cambié, voy a poner esta, Javi, y en la revisión cambié el retén del piñón de ataque, segunda para arriba por la parte derecha. Entonces cuando cambié el piñón de ataque, el retén, el piñón de ataque es sostenido por un clip, no lleva tuerca, ni lleva nada, una moto de cross, un clip, ping, fuera, se acabó. Cosa que a un rally, todavía para un circuito cerrado, se escapa el clip y le pone otro y tiene la furgoneta ahí. Pero un rally es lo que tiene, una moto de cross, ¿vale? Entonces le pongo un clip, le pongo el retén que diga, lo monto todo y me voy. Y cuando llego a Fiñana el clip se había desprendido, no lo pondría bien y llego sin clip. Si llego sin clip, la moto se le sale el piñón de ataque. Si se le sale el piñón de ataque, el rally está terminado. Y entonces yo, que sabía que tenía en casa una cajita de clips, a 400 kilómetros dije, y yo lo dejo todo aquí, cojo la vanete, el rally no es hasta mañana por la mañana, y aunque vaya y venga, seguramente no duerma nada esta noche, pero por lo menos puedo hacer el rally. Y tenía claro que iba a venir, porque no había manera de que nadie... Mira, tío, que por cierto, menos mal que no vine, porque no tenía clip de ese tamaño, tenía una cajita de clips, de varios clips, que yo no sé si hubiera intentado buscar en alguna moto de las que tengo por allí, que alguna tuviera, pero tener la cajita no tenía. Tuve la grandísima suerte que Manu, que es de Fiñana, que conoce la zona como la palma de su mano, al dedillo, es un tío que hace mucho campo, que monta muy bien en moto, y de hecho acaba de estar recientemente en Marruecos, que he visto sus vídeos y sus historias en Instagram y demás, y alucina, tío, alucina. Y Maki, no nos conocíamos de nada, yo él tampoco ni él a mí, pero me vio allí agobiado, allí, que con no sé qué, llamando, a ver, dice mucho Maki. Allí en Fiñana pues se dice mucho Maki, como en Sevilla se dice Illo, como en Cádiz se dice Picha. El Maki, ¿qué pasa, Maki? ¿Cómo va esto, lo otro? ¿Qué te pasa? ¿Qué ha pasado? No sé qué, digo, tío, pues, un tío, cuidado, arena, un tío súper activo, súper rápido de mente, venga, ¿qué? Y digo, pues tío, me ha pesado esto, ¿te puedes creer? Ah, eso no pasa nada, Maki, eso lo solventamos nosotros ahora mismo, no sé qué. El tío se fue a su casa, tardó un ratillo en venir, estaría buscando por todos lados. Y finalmente acabó quitándole, cuidado que me he ido de camino, era por ahí arriba, o es por ahí, Se ve que se lo quitó de alguna de sus motos, vamos, me dijo de qué. Se lo quitó a un Quad Suzuki LTZ 400. A un LTZ 400 le quitó el clip, ¿sabes? Apareció con un clip que, aunque he comprado otro, que por cierto tengo que buscar, a día de hoy sigue puesto en la moto. Y clip que inició una amistad entre los dos. Porque, espérate, a ver si es por aquí, no estoy seguro. Creo que no. Creo que me he ido. Esto no corrige, así que será por aquí. Espero que el Osman no me la juegue porque me he metido por un berenjena bueno. Y como os decía, antes de quedarme sin batería en la cámara principal, pues, ahí va. No sube, no, o sea, no arranca. Mira que le he metido segunda, mira. Tercera, madre mía. Con presión tiene el bicho. Espero que mientras vais viendo el vídeo vayáis pendiente del paisaje del fondo. ¿Esto qué? Ah, no, sí. Uf, qué susto, sale por aquí. Y entonces nada, pues he quedado con él de que voy para allá y con Juan, que son muy buenos amigos. Y ahí vamos. El objetivo hoy es comer. Ya llegaré tarde a comer. Si hubiera salido desde aquí hoy, si ahora fuera a las 10 de la mañana, en teoría sí llego a comer. Pero bueno,
Vamos a echar la tardecita. Además, Manu está convaleciente de una operación de rodilla, tiene un montón de grapas, me estuvo enseñando ayer, chaval, por un vídeo de WhatsApp. No sé si es por una caída de moto o algo, ahora le preguntaré, o porque tú sabes, vamos haciéndonos mayores, Maki. Y bueno, pues toca de vez en cuando pasar por el taller, es normal. Pero bueno, entonces ¿qué pasa? Que hoy pues tengo muchas ganas de estar con ellos un ratito, de descansar un poquito, de dejar las maletitas en el hotel. El Manu me ha gestionado el hotel sin reservar ni nada, ya he hablado, lo tengo apalabrado, o sea que yo tengo que llegar hoy a Fiñana si Dios quiere, y ya está, ¿no? A salvo que pase algo, que Dios no lo quiera, ¿no? Y ya está, entonces muy bien. Y ahora ya yo mañana pues vamos a llevarnos lo sucinto, porque mañana vamos desde Fiñana hasta el Cabo de Gata a cumplir con la promesa y volvemos a Fiñana. Entonces mañana vamos de vacío, tío. Era una de las cosas que por eso programé la ruta. ¡Wow! ¡Uopa! ¡Mamma mía! Programé la ruta así, de esta manera. Vaya bajada, ¿eh? Meto segunda. El momento que cogió el embrague, he sentido que el cuerpo se me iba al vacío como si tuviera una montaña rusa, ¿sabes? Ahora con la tracción de la marcha y el freno trasero y tal, bien. Pero, ostras, lo que cuesta, tío. Mamá. Uy, está rota, primera. Está muy rota, muy despacito. Madre mía la bogue, tío. Madre mía la bogue. Bueno, chicos, vamos por la carretera que sube a Sierra Nevada, como bien pone aquí, pero nos salimos dirección a la Alpujarra Granaína. ¡Oh! Hostia, qué puente más bonito, tío. Lo grabo con esta también, Javi, a ver si nos da tiempo. Hostia, vaya cosa bonita de puente, tío. ¡Oh! Madre mía. Subimos a la Alpujarra. Desconozco mucho o poco campo. En principio sí hay campo hoy, ¿eh? Pero bueno, de momento a la Alpujarra. ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad el día que nos espera hoy! Vamos a intentarlo. Y la boca va muy bien, ¿eh? Yo la había notado esta mañana torpecita. Ya os lo comenté. Pero qué piro, qué presa, tío. Pero ahora mismo va de cine. Joder. Esto se pone cada vez más interesante. Venga, corto con esta. Estamos pasando por debajo de la autovía. Qué bonito, qué vistas, tío. Qué pasada. Vamos a adelantar la autocaravana. ¿Cómo va esta moto, tío? No tengo palabras, tío. Es que no tengo palabras. Y las curvas, ¿cómo las coge? Con ruedas de tacón. Yo no sé, estoy alucinando. Cada vez que la saco me dicen muchos amigos, y de que yo que no la coge nunca. Ya, tío. Pero porque primero tengo poco tiempo, como todos sabéis. Segundo, que es que cuando la cojo es como volverla a descubrir, ¿sabes? Como volverla a estrenar. Yo ahora tengo que llegar allí, la tengo que volver a limpiar enterita, poner preciosa. Yo no puedo dejar esto, ¿eh? ¿Cómo va esta moto, tío, de verdad? Venga, seguimos. Venga, vámonos para Lanjarón. Dirección Lanjarón, por este bonito puente, este pequeño río. Qué chulo. Restaurante, mierda. Ya me voy fijando en esas cosas. Esto ya empieza a picar la gusilla. La gusilla empieza ya ahí dando pellizco, ¿me entiendes? 154 kilómetros, tengo a 25, pero sobre todo las 12:37, Javi, todavía te queda. Y como habéis visto, acabamos de pasar por la venta El Puente. Siguiendo hacia el norte, vamos a llegar al primer pueblo que nos encontramos, que es... Bueno, señores, estamos en Órgiva y como no sé ahora qué me viene por delante y tengo justo delante un Consum de esto, voy a parar. Voy a comprar comidita. Y cuando pasé por caja, sin querer, encendí la cámara, no me di cuenta, y así que os voy a dejar este momento que viene a continuación a modo de toma falsa. Y luego os explico un poquito la situación. Con permiso.
Vamos, lo que he comprado es... Tío, para hacerme un bocata, tío. No, quedamos un ladito contigo aquí, ya está. Yo me voy a echar agua aquí un poquito para yo llevar, os dejo aquí también agua a vosotros. Y ya está, tío. Muchas gracias por haberme mirado la moto, cojones. No, a ver, si la moto lo único que pasa es que no he quitado ni el móvil ni nada allí, va. Por eso. Porque lleva el navegador. Lleva ahí más cámaras que un equipo de televisión. Sí, va uno con camarilla. Por aquí, otro en el casco. ¿Qué cilindrada tiene la moto? Pues chica, de cilindrada. 300 centímetros cúbicos. Mira ya. ¿Pero qué marca, Es una marca china, tío. Pues yo me estoy Lleva en España 3 o 4 años. imaginando. ¿En cuánto tardaría en darle la vuelta a todo? Pues voy a tardar 6, 7 días. Yo le di una vuelta una vez, la vuelta a España, con una cajiva Elephant 900. Hostia, con la Elephant. ¿Vas solo, sí? Voy solo, tío. Creo que Son muy grandes, ¿no? 300 centímetros cúbicos nada más. eso del agua lo llevaba de whisky el cabrón, ¿no? Ah, esto es ¿no? Y eso, pero el colega este que llevaba una X300. Yo como me lo echo de whisky no llego. Whisky. De cine, tío. Monocilíndrico. Vale, sí, claro, uno. Uno y sube como un tractorcito por todos lados. Como las de antes, que era 30 un caballitos. solo y daba unos pistonazos la Yamaha 500 que te partía la pierna cuando la hacías en sí como no lo hicieras bien. A mí yo salí volando. Ajá. Yo salí volando por lo Me menos. salió por aquí, ¿eh? Y me hizo daño en la pierna. Te pilla que deja la pierna muerta y sube para arriba porque tal. Buah, me ha dado la vida, tío. 2 bocados y para adelante. Bueno, señores, pues voy a seguir. Venga. Ahí tenéis para un par de bocatas. Muchas gracias. Gracias a ti. Señores, buenas tardes, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues como habéis visto, ellos me miraban la moto mientras yo compraba un par de bocatas, los compartimos, hablamos de motos y a seguir. Bien más sentado el bocata, coño. Vamos a poner micro. Hostia, está grabando, tío. Me cago en la puta. Vaya onda. Corre, a ver si la cogemos. Mira, 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 mira. Bonita máquina. Casi nada. Yo tengo una V más 1200 también, una antiguilla. Va muy bien, muy bien. Madre mía, ¿la estrenaste tú? ¡Wow! ¡Qué linda, tío! ¡Uf! Sin camiseta. O sea, sin chaquetón. ¡Qué bonito el pueblo! Hostia, me ha dado la vida el bocata, tío. Es que cuando el cuerpo pide, pues hay que darle. Qué bonito es, tío. Orgibas muy bonito, ¿eh? Muy bonito, macho. Sí, señor. Y aprovechando que el semáforo nos tiene parados, os contaré que estamos en este momento en Ólgiva y que iremos al noreste por toda la carretera de la Alpujarra. El primer pueblo que pasaremos será el pueblo de las Brujas y seguiremos hacia el este pasando por Pampaneira, Pitres, Portugos, Busquistar, Trevélez, que si hago un poquito de zoom hacia afuera lo tenemos al pie del Mulhacén, y después de Trevélez llegaremos por carretera hasta la localidad de Jubiles, donde un poquito después de haberlo pasado ya entraremos en un camino que nos llevará a pie de todo el Parque Natural de Sierra Nevada por unos sitios impresionantes. Así que venga, vamos a hacer este poquito de carretera. Al poco de pasar Soportújar llamaba impresionantemente la atención la central hidroeléctrica de Pampaneira. Y no os perdáis, por favor, cómo es el paisaje durante todo el recorrido de la Alpujarra. ¿Sabéis que el bonito pueblo de Pampaneira cuenta con un censo de 314 habitantes?
Las carreteras de la Alpujarra están en muy buenas condiciones, aunque hay que tener cuidado porque se pasa por zonas de curvas y barrancos muy pronunciados, como estáis viendo. El tramo donde se concentran la mayoría de los atractivos de la Alpujarra están aquí, entre Lanjarón y Trevele, en un espacio que dura aproximadamente unos 55 kilómetros. Pasaremos por todos estos pueblos buscando no perder el tiempo para que no nos caiga la tarde camino de Fiñana. Bueno, pues por esta por esta carretera sinuosa de montaña, llegamos a la población de Pitres. Cómo me duele el culo cuando hago fuerza para levantarme. Ese momento de, ay, voy a separar el culo del asiento, cómo duele. Ahora hemos subido a Portugos. Busquistar. Pues me voy a poner chaquetón, chicos. Bueno, pues ya estamos llegando, qué bonito el caballo, a Trevele. Y ahora porque lo tapan los árboles, a ver si lo puedo enseñar. Es que los ves llegando por la carretera a los pueblos y no sabes cuál es más bonito. O sea, aquí sería para pegarse tiempo, venir por aquí, descubrir todo esto. Un cartel, bonitos pueblos de España, claro. Bonito no, precioso. ¡Ay, mi culo! Trevele, qué preciosidad de pueblo, tío. Restaurante González, coño. Será de algún hermano mío y no me lo ha dicho. En Mesón Joaquín hay motos, tío. Hay motos extranjeras, tío. Polaco. Qué guay. Qué bonito es Trevele. Voy a poner esta también. Muchas motos de viaje, ¿eh? ¡Gracias! ¿Cómo suenan las pastillas, eh? Bueno, es el disco lo que suena. El disco que hace reverberancia. Pues ya está. Seguimos. Bonita foto está haciendo ese hombre, señor, con su bicicleta. Jubiles dice, nos enseña que son las 2:11 de la tarde, que quedan 106 kilómetros para llegar a Fiñana y que según esto tardamos 2 horas y 21 minutos más. Me canso rápido, últimamente. Ya a la hora que ya me empieza a notar que me vengo a menos. Ahí había un bar, pero está muy tranquilito. Claro, aquí en Jubileo ahora mismo tampoco hay mucha gente. Otra panete. Ya van 4. Y esto es Jubiles, señores. Un pueblecito pequeñito de la Sierra Granadina, precioso, macho. Aquí arriba, pero arriba, Tengo que mirar en el mapa después en casa a cuántos metros de altitud está esto. Arriba, Bueno, pues nada, ya hemos terminado Jubiles. Esto nos dice que sigamos por carretera, 105 kilómetros, así que os dejo un poquito la cámara 3D, corto. Otra vez camino cortado por obra. Ya empezamos. Ahora que me dice esto, que aquí arriba del todo, fijarse,
ya esto, este barrio total, ya no hay vegetación ninguna. Dice que está cortado por obra. Bueno, pues vamos a ver, todo lo que sea que tengamos que bajar, ya está. Madre mía, tío, estamos subiendo al cielo. Fijaos todo lo que hay por debajo, ¡Fua! Madre mía. Mira, mira, un pájaro volando quieto. Parece que está colgado de una cuerda. Y a estos les pasa igual, pero allí, mira, ha girado de dirección ahora. Increíble, tío, quieto. Ese, quieto. Ha aprovechado, tío, la corriente y hacía la misma fuerza en sentido contrario, tío, y estaba quieto en el aire, como si estuviera colgado de una cuerda. Qué cosa más graciosa. Mucho viento, eso sí, Mira, míralo, quieto, míralo. Míralo. Y ahora se tira. Hay que ver, Míralo. Qué pasada, tío. Javi, enfoca con la 360 para allá. Ahora. Allí. Mira. ¡Fua! Pero es que para arriba ya no hay más. Pero si es que estoy arriba del todo. Pero ¿dónde más estamos subiendo? Si es que ya no hay más. Para arriba. Y hace un frío. Aquí en lo alto de la montaña. Menos me he puesto otra vez chaquetón. He estado yo muy rápido quitándomela hoy, nos iba. Joder, tío. Vaya bajón de temperatura, ¿Cuántos metros estaremos, Dios mío? Pero fijaos el horizonte. Es que vamos, estamos subiendo aquí. Nos vamos a encontrar con la casa de San Pedro. Hijo de puta. Uf. Madre mía, qué pedazo de perro. Y la verdad que aquí arriba ya empezaba a tener mucha hambre y mucho frío. Así que os pondré a cámara rápida un poquito los paisajes que tenemos, pero ahora que en la edición vuelvo a ver estos momentos, quisiera haceros hincapié en algo que me llamó muchísimo la atención. Mirad. Con su máquina oruga y su remolque. Aquí arriba, en lo alto de la montaña, con su Nissan Terrano, su perro que le acompaña. En la estepa de aquí arriba, con un puñado de cabras, en la más profunda soledad, este hombre, con un pájaro apoyado en su brazo, y disculpad mi ignorancia, pues yo no entiendo de barcos, contempla el horizonte y las montañas. Aquí, en la más absoluta soledad, con unos litros de agua embalsada, en una casa a la que le faltan la mitad de las ventanas, tiene su casa, con su ropa tendida en esa cuerda, todos los días hace su faena. Aquí puede vivir el hombre, aquí arriba, en la más absoluta soledad. Madre mía, fijaos dónde voy subiendo. Ahí abajo había un hombre que lo he recogido con la Insta360, que estaba poniendo alambre, tío. Tenía una casita ahí donde el tío vive solo, tío. Tenía tendidas ahí 2 camisas de cuadro. Ostras, donde vive el hombre, macho. Y estaba el tío con una camisa remangado, Hace un frío. Hostia, pero frío, Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad vivir solo aquí arriba, tío. Bueno, quedan 89 kilómetros y ahora mismo estamos bajando.
hemos subido muy alto, hace mucho frío y ya parece que por fin estamos bajando. No sé si en algún momento volveremos a subir, pero ahora mismo estamos bajando unas montañas que, vamos, madre mía, y qué frío, tengo un dolor de cabeza exagerado. Pues me gozo en un pozo. Hemos bajado de allí y estamos subiendo por aquí. Eso de que estamos empezando a bajar, ni a nanay. Ni hablar del peluquín, que se decía antes. Otra vez para arriba, además con fuerza, Madre mía, ¿dónde estamos, macho? Este viaje está siendo un descubrimiento, hasta dónde me aguantan los dolores, que la espalda es criminal, hasta dónde aguanta la bogue, hasta dónde aguanta la mente, que si el frío, que si el calor, que si montañas, playas. ¿Hasta dónde de verdad de grande es Andalucía? Pensar que Andalucía en extensión es más grande que Portugal entera, Es más grande que el país vecino en kilómetros cuadrados, Pero fíjate tú otra vez, vamos a llegar a las nubes, tío. Cruz de los Caminos, a ver la Cruz de los Caminos. Madre mía, ¿dónde estamos? ¿Aquí qué hay? Joder. ¿Qué pasa aquí? Me ha soltado. Más. Bueno, pues se está poniendo la tarde con pinta de llover. A esa tarjeta le quedan 36 minutos, Javi. Con pinta de llover, Allí adelante está muy negro. Hace mucho viento y hace mucho frío. Y estamos muertos. Así que creo... Ya dónde están las nubes, llevamos nosotros de las piedras. Creo que nos mojamos, Quedan 82 kilómetros. Mira. El pico que tengo a la izquierda está a 1994 metros de altura, Estoy a 2000 metros de altura, estando hace un rato, como que dicen, Salobreña a nivel del mar, 1994 metros este pico, que ya veré el nombre, tío. 1994 metros. Así hace el frío que hace, si es que hemos subido a 2000 metros. Y os digo que esas nubes delante, allí no, allí ya no va a llover, pero aquí arriba, por aquí, lo mismo, nos mojamos. Son las 3 de la tarde, no sé cuánto nos queda de campo por aquí arriba, no sé cuánto tiempo, pero por suerte, antes en el súper compré comidita. Tengo aquí un blister de lomo. Así que no hay problema, llevo agua en el Camelback, la moto mecánicamente va muy bien, el camino, pese a que está aquí arriba, es muy bueno. Llevo herramientas, por si que Dios no lo quiera, hace falta. Queda día por delante, tenemos 3 horas y media de luz tranquilamente todavía. Una cobertura, por supuesto. Pero bueno, tenemos el GPS funcionando. Y la bogue va de cine. Esto es impresionante, pero es duro, es duro. Se echa de menos estas casitas. Esto cuando te aburra, te trinca una moto, te vas por ahí una semana y te das cuenta de que se está en el sofá. Después, cuando llevas en el sofá 2 horas, ya te quieres ir otra vez por ahí, pero esas 2 horas no gusto. Mira, hay cabrita, hay cabra y oveja, no mezcla. Buenos días. Vamos, cabritas y ovejitas. Qué barbaridad. Mira qué fuente. Los prados de enfrente. Agua no potable, dice la un andaluz. No potable, eso me cago en 10. Yo porque llevo el Camelback lleno y no tengo botella, no potable. No es potable el agua ese, y el que te meten en los grifos sí es potable. En los grifos en una ciudad. Es que ya leo. No hay que preocuparse de nada. Aunque vayamos solos, no hay que preocuparse de nada.
Y aquí arriba, con un mendrugo de pan y un blister de pavo, a 2000 metros de altura, tocaba descansar. La tarde estaba muy fría, dolía la cabeza y el cuerpo estaba muy cansado. Había que parar a retomar energías y hubo un momento que las montañas me dijeron: este es tu sitio. Y ahora, con permiso, me quedo en las chorreras, comiendo el poquito que os he dicho y cerrando los ojos 5 minutos. Nos vemos en el siguiente capítulo.